Seguimos las series sobre el bautismo bíblico, en agua específicamente en este video, pero vamos a tocar sobre qué es el modelo escritural sobre el bautismo en agua. ¿Qué fue la práctica que los discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento ejercitaban para bautizar a las personas en agua? Eso es lo que vamos a ver en este video. Comenzando en Lucas 24:47, dice: y que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros en el otro video, hablando sobre el significado del bautismo en agua, hablamos sobre qué es la remisión o el perdón que leemos en español de pecados. La palabra en el griego no es perdón, no es remisión, pero significa y tiene una definición que dice: es liberación o quitar de pecados. Entonces nosotros vemos que en el bautismo en agua, el Señor remite o quita la culpa de los pecados, nos libera no solo de la culpa y la vergüenza que viene con el pecado, pero por medio de esa remisión que vemos en el griego, el Señor nos libera del poder de Satanás para ser entregados a Dios. Recibimos limpieza de nuestra conciencia, recibimos el poder del nombre de Jesús sobre nuestras vidas, recibimos y ponemos a Cristo sobre nuestras almas como una ropa nueva. Y recibimos mucha bendición por medio del bautismo en agua. Pero no podemos parar ahí, tenemos que seguir y aprender, descubrir de la palabra de Dios cómo es ser bautizado en agua. Y aquí leemos en Lucas 24:47 que el arrepentimiento y el perdón, la palabra en el griego es ese aphesis, remisión de pecados, será predicado en su nombre. Sigamos leyendo en Mateo 28, verso 19 al 20. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos el paralelo de Cristo Jesús. Él pone en Lucas 24 su nombre con arrepentimiento y perdón de pecados o remisión de pecados, al lado de yendo con el Evangelio, enseñando a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos en Lucas 24 dice su nombre, y en Mateo 28 dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos hablado una y otra vez en los videos. ¿Es contradicción lo que estamos viendo aquí, su nombre y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No, no es contradicción. Y vamos a ver cómo no es contradicción por medio de la revelación que la palabra tiene para nosotros, que descubramos y aprendamos del Señor. Vemos aquí que es importante que nosotros veamos a las Escrituras como algo que descubrir. Hechos 2:38 dice: este es Pedro en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que él estaba parado con Mateo y los 11 apóstoles, significando que ellos estaban afirmando y testificando que lo que Pedro predicaba era verdad. Y leamos aquí Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, ¿es contradicción de lo que dijo Cristo? Sigamos leyendo. Hechos 8:16. Felipe está en Samaria
Y dice aquí, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo que estaban en Samaria. Solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Pedro con los gentiles y les mandó bautizar en el nombre del Señor. Entonces le pidieron que se quedara unos días. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro verso, Hechos 22:16. Pablo hablando sobre su testimonio cuando Ananías vino a darle una palabra de Dios y bautizarlo. Dice, y ahora, ¿por qué te demoras? Estas fueron las palabras de Ananías que Pablo estaba recordándose. Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Aquí vemos que hay un énfasis, que cuando las personas fueron bautizados en agua, fueron bautizados con la declaración, la invocación del nombre del Señor Jesús. Esto pasó frecuentemente como un modelo bíblico, un ejemplo bíblico de las palabras de Cristo Jesús. Tenemos que acordar, no hay contradicción en la palabra. Mateo, él estaba ahí cuando Jesús dijo en Mateo 28:19, él lo escribió, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Mateo estaba parado con Pedro cuando Pedro predicó en Hechos 2 de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y vemos que eso fue el cumplimiento, la obediencia, la respuesta de la iglesia del Nuevo Testamento a las palabras de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento no repitió las palabras de Cristo, obedecieron las palabras de Cristo. Hay una diferencia en eso muy grande, porque yo no obedezco a alguien por medio de repitiendo sus palabras que me han dicho para hacer. No, yo tengo que hacer lo que me han dicho, no repetir lo que me han dicho, para obedecer, para cumplir ese hecho. Sigamos leyendo en 1 Corintios 1, 10 a 15, porque aquí vemos que Pablo está lidiando con la iglesia de Corinto. Y esto es muy importante porque la iglesia de los Corintios, ellos tenían una cultura de superestrellas, super predicadores. Habían fanáticos de Apolos, fanáticos de Pedro, fanáticos de Pablo, fanáticos de Jesucristo. Y ellos estaban en competencia. Fueron muy carnales, dijo Pablo. Pero aquí vemos que Pablo les dice algo muy claro. Ahora os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo juicio. Porque me han sido informados de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Ahora bien, esto digo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Pablo fue crucificado por ti? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que he bautizado en mi propio nombre. Aquí Pablo está siendo sarcástico para hacer un punto profundo, y es, ellos no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos mencionado en otros videos como cuando uno menciona el nombre de alguien, cuando alguien es siendo bautizado en agua, el nombre que es invocado ahora es dueño de la persona que fue bautizada.
Entonces tenemos que invocar un nombre. Y eso es lo que Pablo está mencionando aquí, que ellos no fueron bautizados en el nombre de Pablo, porque él no es dueño de ellos. Ellos, la implicación es, fueron bautizados en el nombre del Señor. Vemos esta práctica una y otra vez. Las Escrituras demuestran que la iglesia del Nuevo Testamento, cuando personas eran bautizados, se menciona, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor que conocemos es Jesús, y otra vez en el nombre del Señor Jesús, como cumplimiento y obediencia de las palabras de Cristo Jesús. No podemos decir, pues, solo vamos a hacer las palabras o obedecer las palabras de Cristo. No, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y tenemos que ver a las Escrituras completamente. No solo un verso y dejarnos ir y ser decepcionados por falta de conocimiento, o tradición, o denominación, o cultura, o quizás un predicador famoso. Tenemos que ir a las Escrituras para descubrir lo que el Señor ha puesto dentro de la Biblia para nosotros conocer, entender, escudriñar y compartir. Entonces, los apóstoles presentes en el contexto de Mateo 28, 19, ellos fueron y salieron obedeciendo las palabras de Cristo Jesús, no repitiendo, pero obedeciendo, por medio de bautizando las almas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es tan importante el nombre de Jesucristo? Quizás estás preguntando. Pues Zacarías 14 y 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día habrá un Señor y su nombre uno. Hay un énfasis sobre el único nombre del Señor que va a ser revelado sobre toda la tierra. Juan 5:43, Cristo dijo, he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Sigamos leyendo porque el nombre de Jesucristo incluye, con un estudio muy simple, incluye el nombre que conocían los judíos en el Antiguo Testamento, que se puede pronunciar Yahvé. El nombre de Jesús, cuando es traducido del griego, tiene dentro de ese nombre el Yah. Y cuando uno lo traduce al griego, que Jesucristo significa Yahweh o Yah, se ha vuelto salvación, se ha convertido en salvación. Eso es lo que el nombre Yeshua en el griego significa. El Señor es nuestra salvación. Y vemos que cuando eso se traduce al español, decimos Jesús. Entonces, dentro del nombre de Jesús está ese nombre que los judíos conocían en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo dijo que Él vino en el nombre del Padre, porque el nombre del Padre está dentro del nombre de Jesucristo. Eso es lo que vamos leyendo y entendiendo por medio de las palabras de Cristo en Juan 5:43. Pero sigamos leyendo Hebreos 1. Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Heredero. Y por quien también hizo el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, cuando Él solo hubo purificado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejores que los ángeles, como Él tiene por herencia, obtuvo más excelente nombre que ellos.
Jesucristo recibió su nombre por herencia. Eso es lo que vemos que es en alineamiento con Juan 5. El nombre que fue revelado a los judíos en el Antiguo Testamento de Yahweh está dentro del nombre de Jesucristo. Él recibió su nombre por herencia, siendo hijo de Dios. Dice aquí verso 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vemos aquí que el nombre de Jesús, por medio de Él es gobernador sobre todo. Y nosotros entendemos que el nombre de Jesucristo, que Él recibió por herencia como heredero, revela a nosotros el nombre del Padre. Entonces, sigamos leyendo Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y eso, en el nombre de Jesús, toda rodilla debe de doblarse, de las cosas que están en el cielo y de las cosas en la tierra y de las cosas debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Otra vez vemos que en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre es glorificado por Él. Y Colosenses 3:17 lo dice muy claro. Y todo lo que hagas, de palabra o de obra, hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por Él. Este verso es muy claro que lo que hacemos o decimos, lo hacemos o lo decimos, lo debemos hacer o decir en el nombre del Señor Jesús. Eso es muy importante porque nosotros hemos sido dado acceso de recibir el poder del Señor, del nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos revela también el nombre del Padre. Hechos 4:12 dicen, ni en ningún otro hay salvación, porque hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y el contexto nos revela que ese nombre que están hablando es el nombre de Jesucristo. Lo que nosotros vemos aquí en las Escrituras es el concepto y la prevalencia del nombre de Jesucristo, que es el nombre Salvador y significa Jehová se ha convertido en nuestra salvación, o Jehová nuestra salvación. Cuando seguimos leyendo, hay mucho énfasis sobre el nombre de Jesucristo y que su nombre ha sido dado a nosotros para posesión, para que nosotros lo tengamos en intimidad a Él en nuestros corazones. Vemos en las Escrituras que hay una ilustración que individualmente somos hijos, pero corporalmente somos la esposa de Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque en Efesios 5 vemos que sí somos la esposa de Cristo Jesús. Pero esa analogía, esa ilustración nos muestra algo muy importante, porque cuando una mujer se casa con un hombre, la mujer recibe el nombre, el apellido de ese hombre. Entonces, nosotros siendo corporalmente la esposa de Cristo, nosotros también recibimos el nombre de nuestro esposo, que es Jesucristo. Vemos ese paralelo, esa analogía, para que nosotros reconozcamos de quién somos. Nosotros somos propiedad de Cristo Jesús cuando nacimos de nuevo de agua y de espíritu, bíblicamente. Y esto es muy bonito porque
ser nombrado por Cristo Jesús es algo muy poderoso que nosotros no lo vemos muchas veces en esta dimensión natural. Pero el adversario sí sabe quién tiene el nombre de Jesús sobre sus vidas. Y aquí vemos otro significado del bautismo en agua cuando se menciona el nombre de Jesús. Porque nosotros recibimos el apellido de Él cuando somos bautizados en su nombre. Nos volvemos en su propiedad, siendo su esposa. Entonces, el nombre del Señor Jesús es puesto sobre nuestras vidas en el bautismo en agua. Gálatas 4:25 dice, porque este Agar es el monte Sinaí en Arabia, y responde al actual Jerusalén, que está en servidumbre con sus hijos. Pero Jerusalén que está arriba, es libre, que es la madre de todos nosotros. Cuando tú y yo estudiamos Efesios 3, 5 y Gálatas 4, nosotros vemos que la esposa de Cristo Jesús es el Jerusalén que está arriba. Y es la madre de todos los hijos de Dios. Otra vez, individualmente somos hijos, corporalmente somos la esposa de Cristo. Efesios 3, 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales toda la familia en el cielo y en la tierra lleva nombre. Vemos ahí más énfasis sobre que la familia de Dios tiene el nombre del Señor. Y vemos que hasta en el Antiguo Testamento el Señor nos muestra por las Escrituras que su nombre va a llevar mucha conexión con la naturaleza de Dios y la capacidad de Dios que Él tiene. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Vemos aquí que el nombre del Señor Jesucristo, que fue profetizado aquí, iba en ese nombre revelar el Padre eterno. Juan 14:26 dice, por el Consolador que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces vemos que en el nombre del Señor Jesús es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, todas estas escrituras juntas nos muestran afirmación escritural que en el nombre del Señor Jesucristo es la revelación de nuestro Padre eterno y el Consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando revisamos a Mateo 28:19 y leemos que Cristo Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Él solo menciona un nombre. Él no dice en los nombres, Él dice en el nombre. Y vemos ahí porque es un nombre singular que los discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento conocía, que ese nombre singular fue el nombre salvador de Jesucristo. Porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Jesucristo es ese nombre. Entonces los discípulos, la iglesia del Nuevo Testamento, conocía el poder del nombre de Jesucristo. Y vemos en Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Cristo ese contexto, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.
el nombre que es sobre todo nombre y que vemos en la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, que cuando las personas fueron bautizados en agua, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.